¿Alguna vez has sentido como que hay personas que no te quieren, que tratan de lastimarte? Pues, ¿qué crees? Esto el Señor Jesús lo vivió ese sentimiento cuando estuvo aquí en la tierra enseñándonos de su amor y de su poder. Muchas personas procuraban atraparlo para matarlo. Pues eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Bienvenido a la Escuela Bíblica Dominical para Niños que transmite la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. La lección del día de hoy es la 9 y está en el expositor Las preguntas del Señor Jesús, escrito por el hermano Daniel Casillas Gastelo. El Señor Jesús viajó por toda Galilea, enseñando de su amor, de su poder, de su misericordia, sobre todo enseñándonos lo que espera de nosotros, sus mandamientos, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué crees? Él trató de no ir a Judea, porque en esa época, en ese momento, se celebraba la fiesta de las enramadas y ahí estaban todos los líderes religiosos que procuraban matarle. Bueno, ¿qué crees? Los hermanos del Señor Jesús sí se fueron a ese festival y el Señor Jesús también se fue, pero en secreto. Quedó a ocultas de las personas, pues él sabía que no era el tiempo, ¿verdad? Como ya les dije. Los líderes religiosos pues empezaron a buscarlo durante todo el festival y le preguntaban a las personas que si no lo habían visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Algunos afirmaban, es un buen hombre, pero mientras que otros decían, no es más que un farsante que trata de engañar a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, el Señor Jesús subió al templo. ¿Y qué creen? Comenzó a enseñar. El evangelista Juan escribe que ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Los enemigos del Señor Jesús eran temidos por todos los que habían asistido a la fiesta de los tabernáculos. Creer en el Señor era estar expuesto a que lo expulsaran de la sinagoga. Sin embargo, ¿qué crees? A pesar de este miedo, hubo muchos que creían en Jesús, pero no se atrevían a confesarlo públicamente. Todos los que estaban escuchando la enseñanza del Señor Jesús se quedaban maravillados y decían, ¿cómo sabe estas cosas si no ha estudiado? El Señor Jesús les contestó que todo lo que él sabía lo había aprendido de Dios Padre, que todo lo que él decía era para cumplir la voluntad de su Padre, que él no buscaba su propia gloria, sino que buscaba que todos los hombres glorificaran a Dios. También les recordó que algunos estaban faltando a la ley de Moisés y sobre todo también les dijo que muchos de ahí procuraban matarle. «Estás endemoniado», le gritó la multitud. «¿Quién trata de matarte?», así como diciendo, «No, pero ¿de qué estás hablando?». Jesús les contestó que él hizo milagros en el día del reposo y que todos se habían asombrado. Así que, ¡oh, mira, está haciendo cosas en el día del reposo! Y les dice que también ellos hacían la circuncisión en el día del reposo. ¿Por qué era todo este conflicto? Porque la ley de Moisés prohibía que se trabajara en el día del reposo. Entonces ellos decían o acusaban al Señor Jesús de violar esa ley, porque decía, está trabajando en el día del reposo. Entonces el Señor Jesús les dice, todos ustedes solo están viendo por encima de las cosas, pero no están viendo lo que hay por dentro. Aquí el Señor Jesús se refería, ustedes solo están viendo o nada más les interesa cumplir la ley, por decir algo, ¿verdad? Pero no se están dando cuenta de lo que aquella persona está sufriendo.
Mira, déjame te recuerdo dos milagros que el Señor Jesús hizo en el día del reposo. Uno fue el paralítico de Betesda. ¿Te acuerdas? Esta historia ya la habíamos platicado. Era un hombre que llevaba 38 años sin poder caminar y quería llegar al estanque de Betesda, porque decían que a cierto tiempo un ángel bajaba, movía las aguas y el que entrara iba a ser sanado. Bueno, este hombre nunca había podido, pues cuando él intentaba avanzar, pues otros le ganaban. El Señor Jesús vio este dolor que él traía en su corazón y le sanó. Otra situación que también se dio en el día del reposo fue cuando el Señor Jesús sanó a un hombre que tenía la mano seca. Por estas situaciones las personas procuraban matarlo. Bueno, los líderes religiosos. Y otra cosa más, porque lo acusaban de que él se hacía él solito el Hijo de Dios. Y esto pues los tenía como todos perturbados de cómo es posible que diga que es el Hijo de Dios. La verdad es que el Señor Jesús nunca les mintió. Él es el Hijo de Dios. Así es, Él era el Hijo de Dios y Él sigue siendo el Hijo de Dios. Fíjate que el día que el Señor Jesús sanó al hombre que tenía la mano seca, era día de descanso y los enemigos estaban observando para ver si él trabajaba, como quien dice, en ese día y así poder acusarlo y pues lo que ellos querían, matarlo. Cuando el Señor Jesús pues se dio cuenta, ¿verdad?, de esto, le dice al hombre, ven y ponte de pie enfrente de todos. Luego se dirigió a todos los acusadores y les preguntó, ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día del descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos, ¿qué crees? No quisieron contestarle. Pues no, sabían que los días del Señor son para hacer cosas buenas. Otra parte más que nos menciona la Biblia es, por ejemplo, en Mateo 26, del 3 al 5. Ahí está registrado el plan que ellos formaban para matar al Señor Jesús. Dice, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaños al Señor y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto entre el pueblo. Otro lugar donde viene es en Mateo 3:6, dice, y los aliados, los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirlo. Y después ahí en Lucas 4, del 28 al 30, dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual está edificada la ciudad de ellos. ¿Qué crees? Para despeñazarle. Mas él, o sea, el Señor Jesús, pasó en medio de ellos y se fue. Todos estos guardadores de la ley querían darle muerte. Eso es muy lógico, muy obvio, ¿verdad? Varias veces lo intentaron, pero no tuvieron éxito. ¿Sabes por qué? Porque aún no llegaba el tiempo del Señor Jesús. Finalmente, ante Pilato, los judíos lo consiguieron. Ahí lo vemos en Juan 19:7. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley él debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y fue este momento donde empieza lo que ya hemos estudiado, el calvario del Señor Jesús que lo llevó a la muerte en una cruz. Antes de terminar la clase, quiero que resaltemos dos puntos importantes. El primero, el Señor Jesús siempre hizo las cosas en el tiempo preciso. Él subió a Jerusalén a la fiesta de las enramadas cuando y como Él quiso. La segunda, a la mitad de la fiesta el Señor Jesús subió al templo y enseñaba. Su enseñanza causó admiración. La gente decía, ¿cómo sabe estas cosas si no ha estudiado?
Pero ¿qué crees? A mí lo que me encanta es que él, a pesar de que estaba en peligro, a pesar de que había muchos oponentes, no dejó de enseñarnos, de mostrarnos su amor y su poder. Y me gustaría que todos fuéramos como él, ¿cómo ves? Esforzados, que lo imitáramos, que aún a pesar de que haya mucha oposición, no dejemos de hablar del Señor. ¿Cómo ves si oramos antes de terminar? Ok, Señor, gracias te damos por este día. Enséñanos, Padre, a ser como tú, a predicar, a hablarles a todos de tu amor, aún a pesar que haya mucha oposición. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Espero verte el próximo domingo, ya sabes, por medio del Face o del YouTube. Dios te bendiga.